Efesios 6:15. Compartan la buena noticia de la paz. Estén siempre listos a anunciarla. Esto que dice la traducción en lenguaje actual. En la Reina Valera contemporánea dice, y con los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. El evangelio. En el griego es una palabra que es parecida, es algo así, no hablo griego, apenas hablo castellano. Es euangelion. Euangelion, algo así en el griego. La palabra que usaban los romanos para anunciar el cumpleaños del César o para anunciar que había un nuevo César. También usaban la misma palabra cuando había nacido un hijo o para anunciar una boda o algo así. O sea, las buenas nuevas, esa idea, el evangelio. Los griegos usaban esta palabra para anunciar que habían ganado una victoria en una guerra o que habían capturado a sus enemigos también. Entonces la palabra evangelio tiene mucho significado para nosotros como cristianos. No es solamente que con el evangelio conocemos a Cristo, sino que llegamos a ser mucho más como cristianos por haber recibido las buenas nuevas del Señor. Y para vivir una vida victoriosa en Cristo, tenemos que entender bien el evangelio y luego tenemos que predicarlo. Comenzamos a ver esto la semana pasada. Pero para entender bien el evangelio, tenemos que saber qué es el evangelio. Y ahora, ¿cómo explicamos hace un tiempo atrás? El apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos de Éfeso, los efesios, él sabe que él había pasado 3 años con ellos. Ellos ya tenían sana doctrina, tenían mucho conocimiento y por eso en el libro de Efesios, el apóstol Pablo escribe muchas cosas y déjalo así nomás, y deja las cosas así porque él sabe que ellos entienden. Que a veces no es nuestro caso. Y si es tu caso que sí entiendes bastante, igual es bueno recordarlo, ¿no? Entonces, el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Pablo lo explica en 1 Corintios, el capítulo 15. Si quieren buscarlo, 1 Corintios capítulo 15, los primeros 5 versículos es donde vamos a leer esta mañana. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Además, hermanos, les anuncio el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron, en el cual siguen firmes. Por medio de este evangelio serán salvados siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Entonces aquí vemos que el evangelio normalmente comprende 3 cosas. ¿Cuáles son? Primero, pregunto, ¿cuáles son las buenas nuevas? Primero, según las Escrituras, que Cristo, primero, murió por nuestros pecados. Eso es primero. Segundo, que Cristo, ¿qué dice aquí? Fue sepultado. Muy bien. Tercero, que resucitó. Ahí tenemos lo que es el evangelio. No es complicado, pero sí es profundo. No es difícil de entender, pero es importante creerlo, ¿no? Es el evangelio de la paz. Y con Cristo podemos y debemos estar firmes siempre en lo que es el evangelio. Nunca olvidarnos del evangelio, porque es la base de nuestra fe, y vivir conforme al evangelio también. Y ahora, dice Pablo que tenemos que estar siempre con los pies calzados con el evangelio de la paz. Una vez en tu vida has intentado caminar por un lugar
pedregoso descalzo? Si no estás acostumbrado, duele, ¿no? Claro, es incómodo. Vas así, ¿no? O tal vez una vez en tu vida has caminado con una piedrita en tu zapato. También, ¿no? Y por eso es importante tener un buen calzado. Los que estudian las guerras de Roma, de los romanos, dicen que un factor que apoyó a los soldados romanos a avanzar bien es que tenían un buen calzado. Eso era una ventaja para ellos, ¿ya? El Evangelio te permite a ti caminar con paz, porque es el Evangelio de la paz. Necesitamos tener los pies protegidos con el Evangelio de la paz. La palabra paz significa amarrar juntos dos cosas que antes estaban separadas, pero ya están unidas estas cosas. Unir dos cosas, o en este caso, dos personas. ¿Por qué? Porque antes éramos enemigos de Dios, lejos de Dios. Pero con el Evangelio, Dios nos une con Él a través de Cristo y su sacrificio en la cruz. Y ahora, como vimos la semana pasada, el Evangelio de la paz no significa o no habla de la ausencia de los conflictos, porque estamos armándonos para la guerra. Pero sí habla de la ausencia de problemas, o mejor dicho así, habla de una paz, no externa tal vez, pero una paz interna. Cristo nos dijo, la paz os doy. No, eso es importante. Hablamos de la armadura de Dios y hablamos de la paz a la vez. Porque cuando tenemos la paz de Dios, eso es importante, pero primero tenemos que entender que tenemos la paz con Dios a través del Evangelio. Si no por Cristo, ¿dónde estaríamos? ¿Cómo estaríamos? Seríamos enemigos de Dios. Pero Cristo, al pagar nuestros pecados en la cruz, nos dio la oportunidad de ser no solamente amigos de Dios, sino hijos de Dios y tener esa cercanía con Dios. En el Antiguo Testamento, antes de la muerte de Cristo en la cruz, la gente no podía acercarse a Dios, sino por un mediador que era un sacerdote. Y ahora Cristo es el que llega a ser el sacerdote, el mediador para nosotros. Y Cristo está con nosotros en cada momento. Por eso celebramos a Cristo y decimos, Emmanuel, Dios con nosotros. Por el Evangelio tenemos la paz con Dios. Pero el Evangelio de la paz también significa que tenemos la paz de Dios, que es algo distinto, ¿no? ¿En qué sentido? La paz con Dios me da el perdón del pecado, pero la paz de Dios me permite vivir seguro y entiendo que la vida normal de un cristiano es una vida de paz. Tengo esa paz interna. No importa lo que está pasando en cuanto a mi vida, las circunstancias, porque cuando estoy bien con Cristo, tengo una paz en medio a veces de una tormenta. Y también el Evangelio me permite tener la paz y vivir en paz con mis hermanos de la fe. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, dice la Biblia. La vida normal de un cristiano es una vida de paz. Y es una paz interna. Y eso es muy importante porque cuando tú tienes esa paz interna que viene como parte del paquete del Evangelio, podemos estar seguros que estamos bien. Y ahora, si estoy a punto de tomar una decisión o hacer algo que no es conforme a la voluntad de Dios, ¿qué es lo que pasa? Esta paz se me va. Siento que algo no está bien. Algunos de ustedes tienen esos celulares que cuando llega un mensaje de texto suena como ping o tiene diferentes sonidos, ¿no? Es más o menos así. Cuando tú vives conforme a la palabra de Dios y estás en Cristo, tú eres un cristiano, has recibido el Evangelio,
Estás caminando, estás a punto de tomar una decisión y tu Espíritu Santo te dice, ¡bing! Uy, algo está mal. Y ahí ves que estás a punto de tomar una decisión que no es. Y lo que tenemos que aprender es hacer caso a esta vocecita para que podamos seguir viviendo no solamente con la paz con Dios, sino tener la paz de Dios en nuestras vidas. Podemos estar seguros también que estamos en el ejército que es victorioso y que hemos sido identificados con Cristo y con Dios. Tener la paz de Dios es una gran ventaja para nosotros. Romanos capítulo 8 lo dice así en el versículo 31, para comenzar. La ventaja que tenemos con Cristo. ¿Qué más podemos decir? Romanos 8:31. Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. ¡Wow! ¡Qué tal paz!, ¿no? Nadie podrá estar en contra de nosotros. Algunos de ustedes saben un poco de mi historia. Antes de casarme con Betty, unos años viví en el barrio más movido de Miami. Tanto así que todas las noches escuchaba yo disparos. Todas las noches. Y cerca de mi casa. Viví en un edificio que se llamaba, porque ya no existe, lo han tumbado por completo, que se llamaba El Hueco. Ahí vivía yo. Cuando entramos mi amigo y yo para vivir ahí, tuvimos que limpiar la pared porque ahí estaba la sangre de un narcotraficante que había sido asesinado en el departamento que llegó a ser nuestro. ¿Ya? Un barrio bien movido. Y varias veces, honestamente, era un barrio de gente morena, yo un blanquito ahí. Tanto así que varias veces la gente comenzó a amenazarme. Y yo siempre con paz. No sé cuántas veces me han puesto una pistola acá. Una vez yo estaba caminando por la calle y un carro está acercándose lentamente así. Y miro, ahí hay dos hombres y uno tiene su rifle señalado así hacia mí. Y me preguntan, ¿qué haces aquí, blanquito? Digo, yo soy cristiano, predico el Evangelio de Cristo y amo a la gente de este barrio. Me dijeron, sigue nomás. Una vez estaba caminando por la calle y una prostituta que siempre paraba ahí, le escucho hablando con un narcotraficante que vendía ahí en la esquina. Y la chica le dice al hombre, al narcotraficante, le dice, ¿quién es este blancón que siempre camina por acá? Y el narcotraficante le dice, no sé, pero lo temo. Yo escuché, hablando de mi persona, ¿no? ¿Y por qué tenía confianza yo viviendo en un sitio así? ¿Y por qué puedo tener confianza, no importa en qué barrio estoy? Dice aquí Romanos capítulo 8, versículo 31. Nadie podrá estar en contra de nosotros si estamos en Cristo Jesús. Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas esas cosas? Eso me da confianza también. Porque sé que si Dios Padre me ama tanto que dio su vida de su Hijo por mí, cualquier cosa que yo necesite, cualquier cosa que sería un apoyo para mí, que sería una bendición para mí, Dios me lo va a dar. Y si hay cosas que yo deseo y no las tengo, es porque no son cosas que necesito o que no serían edificantes para mí o no es el momento. Puedo vivir con confianza sabiendo que mi vida está siendo controlada, protegida por el Señor. También en los versículos 33 al 35, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la derecha de Dios,
e intercede por nosotros. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? No. A veces yo personalmente temo la persecución en mi carne, en mi corazón. Cuando veo lo que están haciendo a nuestros hermanos en otros lados del mundo, uy, es feo. Pero también a la vez recuerdo y veo cómo nuestros hermanos, siendo perseguidos, en vez de negar su fe, en vez de flaquear en cuanto a su fe, están más firmes que nunca. ¿Por qué? Porque ni la persecución nos puede separar del amor de Dios. ¿Has estado un poco angustiado en estos días? Pon tu mirada en Cristo, porque la angustia no te puede separar del amor de Dios. ¿Has estado en peligro? Espero que no, pero si has estado en peligro, ese peligro no te puede separar del amor de Dios. Y si estás en desnudez, te vamos a obsequiar ropa. ¿Ok? Cualquier persona que entra en un conflicto o participa en un concurso, si está temerosa, si está nerviosa, tiene una gran desventaja. A mi esposa le gusta ver estos programas donde salen en concursos los que van cantando. Honestamente a mí no me gusta mucho, pero a Betty le gusta. Y a veces lo que dicen los jueces es que dicen, tienes buena voz, pero noté que estabas un poco nervioso. Y es así, ¿no? Si tú te pones nervioso cuando vas a cantar, eso no te ayuda. Si estás en una reunión con un jefe, o con clientes, o con un pastor, con un líder, con una persona del gobierno, en cualquier momento, si tú te pones nervioso, no te ayuda. No puedes pensar claramente, vas a decir cosas que no son, te equivocas. Esa es la gran ventaja que tiene un cristiano. Porque el cristiano tiene la paz de Dios. Sabe que si es de Dios, va a salir. Qué lindo estar en una reunión con tu jefe y estar completamente tranquilo. Qué bueno estar en una empresa de 500 empleados y comienzas a escuchar, van a despedir a 250 empleados. La mitad. Y todos los demás, voy a perder mi chamba. Y después de unos días llega otra noticia. Ya no serán 250, sino 350. Y la gente peor todavía. Pero si tú eres cristiano y tu vida está en las manos de Dios, ¿qué vas a pensar? ¿Cómo vas a estar? Bueno, si Dios quiere que yo me quede, voy a quedarme. Porque mi vida está en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque no importa lo que pase con los demás, porque yo soy hijo de Dios. Dios me ama a mí. Y si Dios decida que yo también termine sin ese trabajo, bueno, Dios sabrá por qué. Porque al final mi vida está en sus manos. La persona que se pone nerviosa, la persona temerosa, suele cometer muchos errores. Pero la persona que está con paz, piensa bien. Qué hermoso ver que esto es parte del Evangelio, porque es el Evangelio de la paz. Al tener el Evangelio de la paz presente siempre en nuestros pensamientos, podemos estar bien y salir adelante. Y ahora, los que estudian este pasaje, este versículo, discuten si se trata de predicar el Evangelio o si se trata de tener la paz de Dios presente en nuestras vidas como consecuencia del Evangelio. ¿Cuál es? Realmente creo que muchas veces confunden la cosa tanto por complicarlo. Si tengo la paz de Dios en mi vida, ¿qué es lo que eso provoca en mi vida? Me quedo enamorado de mi Señor. Y ningún hombre enamorado puede ocultarlo. ¿Me entiende, no? La mujer también. Un día está así la mujer, el otro día llega a su trabajo así. ¿Por qué? Porque
algo ha cambiado, está enamorada la chica, ¿no? Y el hombre también. Las cosas que el día anterior eran cosas que le fastidiaban. ¿Qué pasa? No importa. ¿Qué te pasa? Ya sé. Ya encontraste tu enamorada, ¿no? Entonces, si yo me quedo enamorado de Cristo y tengo la paz de Cristo en mi corazón, cuando pasen cosas que tumban a las demás personas, yo me quedo con paz. ¿Cómo voy a terminar? Hablando de mi Señor. Y qué lindo es eso, ¿no? Porque cuando hablamos del Señor así, eso impacta la vida de la otra persona. Porque cuando tú dices, ay, mi Señor está muerto, ¿sabes lo que Dios ha hecho por mí? ¿Sabes qué? Y lo dices así, muy diferente que la persona que dice, bueno, aquí estoy, el pastor Brian dice que tenemos que predicar el evangelio, entonces, ¿sabes que Cristo murió por ti? Eso no impacta a nadie. ¿Me entiende, no? Pero cuando tú tienes la paz de Dios en tu vida, wow, qué diferente. El soldado se alista para luchar. El calzado del evangelio produce firmeza en nuestras vidas, pero todo el mundo sabe que los soldados romanos conquistaron a todo el mundo que ellos habían conocido. En el mismo sentido, los primeros cristianos, siendo soldados de Cristo, enamorados del Señor, conquistaron todo su mundo con el evangelio también. Y queremos también transformar, conquistar nuestro mundo el día de hoy. Entonces, cuando estudiamos un pasaje de la Biblia, tenemos que preguntar, ¿cómo lo tomaron los oyentes de esa época? ¿Qué hicieron ellos al respecto a lo que los apóstoles dijeron? Vemos un gran cambio en ellos por haber recibido el evangelio. Entonces me preguntas, ¿has experimentado un gran cambio en tu vida también? Si no, tal vez tienes que preguntarte a ti mismo si realmente has conocido a Cristo o no. Vemos que ellos eran realmente firmes en el evangelio y que avanzaron bien en las cosas del Señor. Claro que estamos viendo aquí que la batalla número 1 es al dentro de nosotros, ¿no? Un cristiano que está bien en su espíritu va a predicar el evangelio. Y el que está mal no lo va a predicar. O si por lo menos no lo va a predicar bien con fruto. He visto a lo largo de mi vida en el Señor que hay cristianos que predican, pero no lo predican con ese gozo, con ese amor, y no hay mucho fruto. No hay vidas cambiadas. En cambio, el que predica con gozo, con paz, hay fruto, ¿no? Necesitamos que la paz del evangelio esté presente al dentro primero y luego podremos predicar. Porque no podrás dar a otro lo que tú no posees. En Romanos capítulo 5, los primeros 2 versículos, Romanos 5, 1 y 2, dice Pablo, así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué precioso es eso, ¿no? ¿No? Cuando tú estás con el evangelio en tu vida, entiendes lo que Cristo ha hecho por ti, ¿qué produce en ti? Regocijo, ¿no? Qué lindo es eso. Alguien diga amén. Gracias, ¿no? Hay regocijo en tu vida y es tan lindo que hasta hay regocijo en el cielo. Los ángeles hacen fiesta cuando una persona entrega su vida al Señor. Qué lindo es eso, ¿no? Con mayor razón queremos predicar el evangelio. Podemos recordar lo que Dios opina acerca de la persona que predica el evangelio. Isaías 52, versículo 7.
Dice el gran profeta Isaías, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Los pies del que anuncia la paz, del que trae buenas noticias, del que anuncia salvación, del que le dice a Sión, tu Dios reina. Imagínense, hay personas que tienen una cara bonita, pero sus pies son pies. Sí, reconozco que hay personas que hasta tienen los pies bonitos. Ustedes ya saben, los que tienen tiempo en comunidad, que mi esposa no es una mujer bíblica. No es bíblica porque dice mi esposa que mis pies son feos. Pero aquí la Biblia dice que yo tengo los pies bonitos. Porque yo predico el Evangelio. Imagínate para Dios, si tú predicas el Evangelio, hasta tus pies son bonitos. Ni siquiera hemos hablado de tu cara. ¿No? No, en un buen sentido. En un buen sentido. Tus pies son preciosos para el Señor cuando tú predicas el Evangelio. Y si tú predicas el Evangelio, déjame hacerte un pedicure. ¿No?